Señor les bendiga, hermanos, una vez más. Deseamos que allí donde ustedes están, en sus hogares, puedan estar bien y que puedan estar con esa disposición siempre de alabar y glorificar el nombre del Señor. Vamos en esta hora, hermanos, después de saludarles y de enviarles un abrazo virtual hasta allí donde ustedes se encuentran, abrirlo en nuestras sagradas escrituras para tener la meditación de la palabra en esta tarde. Vamos a el texto conocido, es un texto muchísimas veces usado y una vez más lo tomaremos como la parte principal. Efesios capítulo 5, versículo 18. Es nuestro texto a considerar en esta hermosa tarde que el Señor nos da, esperando que la bendición del Señor nos siga sosteniendo y sustentando. Leemos juntos, dice así la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos de el Espíritu. Una palabra de oración pidiéndole a Dios su ayuda. Bendito y maravilloso Padre que moras en el reino de los cielos, en esta hora, Señor, de la tarde, nos acercamos a ti, Señor, para darte gracias por permitirnos la bendición de poder, Señor, elevar nuestra voz, aclamarte a ti, Señor, como nuestro único y suficiente Salvador. En este momento, Señor, nos disponemos, Señor, a mirar tu palabra. Señor, permítenos, Padre, que bajo la dirección de tu Santo Espíritu lo podamos hacer y que esta palabra, Señor, pueda encontrar un espacio, un lugar en la vida y en el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Señor, permítenos pues tu ayuda, pues reconocemos que sin ti nada se puede hacer. Permítenos pues, Señor, porque en tu gracia bendita nos das tu bendición y tu ayuda. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de retomemos Pentecostés, o sea, volver a Pentecostés. Regresemos a analizar y a pensar la senda por donde se debe de transitar siempre y no apartarse jamás de ella. Y estuvimos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en la conversión y cómo el Espíritu Santo obra en la conversión de una persona. Cómo es el Espíritu Santo que a través de la palabra llega, toca, golpea, convence, transforma, regenera y hace una obra maravillosa que nadie podría hacer. Por más programas buenos que puedan existir, el Espíritu Santo verdaderamente hace una obra extraordinaria. También estuvimos viendo acerca de cómo la obra del Espíritu Santo en el testimonio y cómo ese testimonio nos lleva a la obediencia de la palabra, al poder dar cumplimiento a lo que Él nos ha dejado escrito en la palabra. Pues Él es el que nos enseña, lo que nos dirige, nos mueve, nos convence. Maravilloso la obediencia y sobre todo el testimonio para seguir difundiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También vimos, hermanos, la obra del Espíritu Santo en el crecimiento y cómo el Espíritu Santo va a ayudarnos en nuestro crecimiento para poder ir aprendiendo cada día más
de la sagrada palabra del Señor, para obedecerla, para hacer en todo y por todo siempre lo que Él nos enseña. Ese crecimiento habrá de darse a conocer a través de nuestras vidas. Qué importante es entonces retomar esos principios para vivir vidas victoriosas en Cristo Jesús nuestro Señor. Hoy queremos, hermanos, considerar sobre el siguiente tema: sea lleno del Espíritu Santo. Y surge la pregunta: ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene al creyente en el nuevo nacimiento, una experiencia maravillosa. Cuando uno es lleno, le entrega al Espíritu Santo el control total de la vida. Le da la parte central para que Él realice todas las cosas que Dios desea. ¿Qué ocurre cuando uno es lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que surge de esa llenura del Espíritu Santo? Se afecta la vida. Y fíjense bien cómo trasciende la llenura del Espíritu Santo. Cómo va alcanzando el área en la que el Espíritu Santo se está moviendo cuando llena a una persona. Y decía, trasciende en la vida de la familia. La familia, el primer núcleo que está allí cerca de la persona, va a verse afectada por la llenura del Espíritu Santo. Las cosas van a ser diferentes sin duda alguna. Habrá de afectar también de una manera importante la iglesia, ya que la iglesia, hermanos, es la novia, la esposa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia se ve afectada de una manera positiva por todos los miembros que son llenos del Espíritu Santo. Porque es de esa manera como la iglesia habrá de ir creciendo y muchas gentes habrán de llegar y de venir para poder disfrutar de la bendición de Dios. El fruto del Espíritu Santo se hace evidente en su vida. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que va a fructificar en grande manera. También se vuelve intrépido. Sí, se vuelve intrépido y va a haber un impacto maravilloso, porque eso lo va a llevar a testificar. Permítame citarles rápidamente Hechos capítulo 4, los versículos 31 al 33, Hechos capítulo 4, versículos 31 al versículo 33. Dice la palabra del Señor allí: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y decimos que una persona llena del Espíritu Santo se vuelve intrépido. Y aquí encontramos nosotros a los discípulos
que no les importó absolutamente en nada lo que pudiesen pensar de ellos, las agresiones, las críticas. Ellos siguieron y empezaron a testificar de una manera maravillosa. Y lo hicieron con grande poder. O sea, había convicción en ellos, había seguridad en ellos. No hablaban simplemente por hablar, no repetían solamente las palabras, sino que estaban revestidas de un poder maravilloso que descendía de lo alto, el poder del Espíritu Santo. Pero si usted observó el pasaje, también una persona llena del Espíritu Santo, hermanos, despliega una grande generosidad. Y dice el versículo 32, voy a volver a leerlo, 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. O sea, se despertó una generosidad cuando el Espíritu Santo llegó, cuando el Espíritu Santo llenó la vida de ellos. Yo le doy gracias al Señor porque esa generosidad se ha podido estar viendo en estos tiempos, en estos días, en donde muchos hermanos han estado contribuyendo de esa generosidad para compartirla con aquellos que tienen necesidad. Y han traído aquí a la casa del Señor, y hermanos, semana con semana se está apoyando y bendiciendo a los hermanos que pues se han quedado sin trabajo, no tienen un empleo, no hay un ingreso, y las situaciones están difíciles y todavía no se termina, y todavía falta, según las autoridades, la situación es difícil, pero gracias a Dios por esos hermanos y hermanas que Dios ha despertado su generosidad. Siempre habían sido generosos, no puedo decir que no, pero ahora Dios ha despertado una generosidad todavía mayor. Gracias a Dios por ello. Ahora, fíjense bien cómo el Espíritu de Dios nos lleva como cristianos a hacerlo. Cómo ser lleno del Espíritu Santo. Quiero presentar 3 cosas por lo menos. La primera de ellas, cómo ser lleno del Espíritu Santo. Si usted se pregunta, entonces, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo ser yo lleno del Espíritu Santo? La primera, quiero llevarles a Efesios 4:30. Efesios 4:30. Dice la palabra del Señor: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo puedo ser lleno? En primer lugar, no contristes al Espíritu Santo. Usted debe de dejar de entristecer al Espíritu Santo. Dios puede ser entristecido. Sí, Dios puede ser entristecido. Déjeme citarle la Biblia y voy a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 6. Mire cómo dice la palabra del Señor. Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Imagínese usted a un padre que tiene sus hijos, pero por alguna razón uno de sus hijos hace algo
que no es correcto, que no es agradable delante de sus ojos. Y entonces llega a oídos de su padre, llega al conocimiento de sus padres, y entonces su padre se entristece, se siente mal, porque aquel a quien ama, a quien le ha concedido todas las cosas, está incurriendo en alguna falta que no es agradable ante sus ojos. En ese tiempo en el que presenta ese capítulo 6, era exactamente antes del diluvio, donde la maldad se había multiplicado sobre la faz de la tierra, donde los hombres siempre estaban inclinados de continuo solamente al mal. Y le dolió a Dios en su corazón todo lo que ellos estaban haciendo. Jesús fue quebrantado. Mire, vamos a Isaías ahora, capítulo 53, versículo 3. Isaías en el capítulo 53, versículo 3, dice la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Todo esto, ¿cuál era la situación por la cual llegó a pasar y a sufrir o a experimentar todo esto nuestro Señor Jesucristo? Por el pecado del hombre, por la maldad del ser humano. El pecado había trascendido de una manera terrible y ahora, proféticamente hablando, Isaías está diciendo que habría de venir alguien quien ocupase el lugar que le correspondía al ser humano por cometer el pecado y ser el sustituto de el pago de esos pecados. Y así como lo profetizó Isaías, así se llevó a efecto. Sí, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y puede usted recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo esa noche que lo aprendieron en el Getsemaní, cuando Él en su oración levanta sus ojos y dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la suya. Cuando alguien comete un pecado, no creamos ni pensemos nunca, como escuchábamos hace unos días en la enseñanza que nos daba nuestro hermano Adrián, que el Señor le da alegría, que el Señor disfruta, que el Señor no, se entristece, se compunge. Sí, el Señor no está alegre en ninguna manera en todo lo que hoy estamos viviendo, no. Él tiene un propósito, sí, claro que sí. Pero regresemos al pensamiento central. No entristezcáis al Espíritu Santo, porque se entristece. Permítame citarle la Biblia en Lucas capítulo 19, versículo 41. Dice Lucas 19, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella.
mi Señor Jesús, derramando sus lágrimas. Él venía descendiendo y quedaba exactamente hacia el llano, la ciudad. Y él podía contemplar desde esa distancia a la ciudad y a la gente que había allí, que había llegado para celebrar las fiestas de las Pascuas. La gente iba y venía de un lado a otro, comprando, trayendo, llevando. Y ahí el Señor, dice la Biblia, al verla, lloró sobre ella. Estaba viendo la condición espiritual en la cual estaba ese pueblo. Para nadie, hermanos, era percibido fácilmente la situación por la que estaba pasando, pero el Señor Jesús estaba mirando la condición y empezó a llorar. Era su pueblo. A los suyos había venido, pero los suyos habían de rechazarlo. ¿Se duele el Señor? Sí. ¿Se ofende, se entristece? Sí. Y de una manera especial te digo, si habiendo hecho, hermanos, un compromiso con el Señor, en algún momento te extravías del camino, no creas que el Señor le va a dar alegría. Se entristece. Él no desea ni quiere a nadie lastimar, azotar, golpear. No. Cuando algo sucede en la vida del ser humano, no es porque el Señor disfrute aquello. Lo hace con el propósito de corregir, con el propósito de atraer, de que la persona reconozca y cambie su actitud, reconsidere su andar y sea diferente. Puede entristecerlo, puede romperle el corazón. ¿Qué es lo que rompe el corazón del Señor? Permítame citarle Efesios 4:31. El apóstol San Pablo, escribiendo esta carta, dice en Efesios 4:31: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. De acuerdo a las estadísticas que pues casi a diario están surgiendo a través de los medios de comunicación, se ha llegado a ver que se ha incrementado el problema de la violencia intrafamiliar. Parecía como si todo esto pudiese ser, hermanos, para tranquilizar, y no es así. La violencia, la ira, el enojo, la rabia, ha siguiendo tomando, hermanos, una dimensión tremenda en la vida de las personas. Tal vez porque ya no estaban acostumbrados a estar en familia, tal vez porque hacía mucho tiempo que no convivían tanto tiempo juntos. Los primeros días, pero fueron pasando los días y los roces, los gestos, las acciones. Hermanos, cuidado, porque eso lo está experimentando el mundo. Todos aquellos hermanos que no han tenido una experiencia con el Señor. Pero si usted es cristiano, si usted ha recibido a Cristo en su corazón como Salvador personal, esto
Este tiempo debe de ser un tiempo importante para reforzar esos lazos, para reforzar la comunicación, para poder participar con la familia, para estar allí, hermanos. No contristes al Espíritu Santo. Y lo contrista la amargura, el enojo, la ira, la gritería, maledicencia y toda malicia. No permita que nada de eso pueda hacer que el Espíritu de Dios se sienta contristado. No puede estar lleno del Espíritu Santo y lleno también de amargura. Eso es imposible. No puede ser lleno del Espíritu de Dios y seguir teniendo rencor en el corazón, o lleno de maledicencia. Dígale al Señor: perdóname. Vuélvase al Señor y dígale: límpiame. Quita, Señor, todo eso de mi vida. Saca todo eso, Señor. Y el Señor habla de limpiarlo y llenarlo de su Santo Espíritu para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús, nuestro Señor. Segundo, no apagues el Espíritu Santo. Y les llevo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Dice el texto, cortito: no apaguéis el Espíritu. Apagar el Espíritu es sofocar, es suprimir su obra en la vida de cada uno de nosotros. Apagar el Espíritu, hermanos, es algo que no debe de ocurrir en ninguna manera. Apagar el Espíritu Santo es exaltar tu voluntad por encima de la de Él. Es buscar hacer en todo lo que a ti te parece o te conviene, en lugar de someterte al Espíritu de Dios, que bajo su dirección puedes encontrar el indicador correcto en la sagrada y santa palabra de Dios. Si antes de hacer tu voluntad te detuvieses por un momento a considerar si eso es lo que agrada al Señor o desagrada al Señor, y empezar a buscar cada día más lo que a Dios agrada. Apagar el Espíritu Santo es tanto como desinstalarlo, o sea, darle un lugar diferente. Es quitar la sintonía en la cual venías caminando y colocar la sintonía en diferentes cosas que no son las que promueve el Espíritu Santo, como son el afán, sí, el afán de la diversión, el afán de la codicia, el deseo de hacer. Y solamente quiero decirte, en estos días, según se ha escuchado en las noticias, el próximo lunes, según tenemos entendido, se abrirán las cantinas, los depósitos, los bares, pero no las iglesias. ¡Qué incongruencia! Y saben, la gente que no conoce a Dios, la gente que están realmente involucradas, están inmersas en diferentes vicios, están desesperados por salir.
Ya desean echarse la primera y después de la primera la segunda y después quién sabe cómo lleguen a sus casas si es que llegan. La situación es verdaderamente terrible. Gente que aún en medio de todo esto está haciendo unas compras como si fueran artículos de primerísima necesidad. Bueno, es dada a su condición de adicción en la que están. ¿A dónde deseas ir cuando se levanten las restricciones y el templo se abra para seguir teniendo culto? Hay quienes añoran la playa, hay quienes quisieran estar en Cancún, asoleándose ahí en esas preciosas playas. Hermano, creo que la parte más importante es seguirnos nutriendo del Señor y fortaleciendo. Dejar el afán y la ansiedad por cosas que no son verdaderamente esenciales en la vida del cristiano. Lo que más necesitamos es estar tomados de la mano del Señor. Lo que más necesitamos, no solamente en este tiempo, sino aún después de que todo termine, es seguir conectados, sintonizados con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que esa sintonía con el Espíritu Santo no se termine, no se acabe, sino que pueda generar un fluir maravilloso en nuestras vidas para seguir glorificando y exaltando su sagrado y bendito nombre. Debes tener en mente no apagar al Espíritu Santo. En tercer lugar, andar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y ahora vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Debe anhelar y desear andar siempre en el Espíritu. De esta manera podremos mantener esa llenura del Espíritu Santo. Andar implica fe. Mira, por fe andamos, no por vista. No sabemos qué es lo que hay más adelante, no lo sabemos. No sabemos qué habrá de suceder. ¿Ya ven cómo nos sorprendió todo esto? Cómo disfrutamos diciembre, cómo pudimos hacer muchas cosas y cómo cambió la vida en un momento. Para andar en el Espíritu se necesita fe. Se necesita la confianza total y absoluta en nuestro Dios. No sabemos cuántos días habrá de darnos Dios sobre esta tierra. No lo sabemos. Pero los días que sean, los días que Dios nos dé, que puedan ser días que glorifiquen y exalten su sagrado y bendito nombre. Muchos hermanos, muchos siervos de Dios han partido en esta contingencia. Muchos hermanos están sufriendo los estragos de la epidemia. Hay hermanos como nuestro hermano Gabriel Gómez, pastor de la iglesia en Reforma Chiapas, que lleva ya el mes
de estar sufriendo los estragos. Su esposa, que también fue contagiada, y su hija están en este momento pasando una situación muy difícil. Hemos estado hablando con ellos, animándolos, orando con ellos. Ellos están firmes y fortalecidos en el Señor. Y ellos dicen, hermano, los días que Dios nos dé, lo que Dios disponga en nosotros. Esa debe de ser siempre la actitud del cristiano. ¿Cuántos días más habrá de darnos el Señor? Yo no lo sé. Podrían ser 20, 30, podría ser una semana, 15 días, no lo sé. Pero una cosa sí sé: mantenernos firmes en aquel que es la fuente de nuestras fuerzas y que ese es nuestro Dios. Hermano, no se desaliente, mantenga su fe, siga caminando. No sé si usted se le ha ocurrido ir contando, ya pasó un día, ya pasaron 2, ya pasaron 3, y usted lleva la cuenta exacta de cada día. ¿Cuántos días tiene confinado en su hogar? ¿Cuántos días tiene de no salir a la calle? ¿Cuántos días ha pasado allí? ¿Cuándo habrá de abrirse y empezará a salir con precaución, pero a salir? Hermano, la fe nos lleva a mantenernos seguros y protegidos siempre en las manos del Señor. Y solamente quiero recordarte al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, cuando estaba en aquella barca con sus demás compañeros y vieron que el Señor Jesús venía caminando, Pedro le dijo al Señor: si tú eres, permite que yo también camine sobre las aguas. Le parecía algo maravilloso y lo era. Jesús venía caminando sobre el agua. El Señor Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca, empezó a caminar sobre el agua. Pero al empezar a caminar sobre el agua, quitó por un momento la mirada de Jesús. Empezó a ver las olas que, hermanos, eran tan grandes. Empezó a ver que el agua se movía. Y al quitar la mirada del Señor y ponerlo en los eventos naturales que estaba experimentando, empezó a hundirse. Y cuando él se estaba hundiendo, gritó al Señor y le dijo: sálvame, que perezco. Jesús extendió su mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Lo tomó, lo sacó y lo llevó a la barca. Yo sé que posiblemente lleguen los momentos a tu vida en que las cosas que ves alrededor tuyo impactan y te hacen tal vez en algún momento dudar de la eficacia y de la eficiencia y el poder de Dios. Pero es allí donde el Señor te dice: no seas de poca fe. Mantén firme tu mirada en Jesús. Mantente firme tomado de la mano del Señor. Andar en el Espíritu es creer por fe que Dios ha otorgado esa maravillosa llenura y procederá conforme a eso. Para ser lleno del Espíritu Santo, no debes contristar al Espíritu de Dios. No debes apagar el Espíritu de Dios. Y debes andar en el Espíritu de Dios. Es esa seguridad, es esa confianza
la que habrá de darte como resultado fortaleza en el día de la angustia. Fortaleza y seguridad para poder seguir adelante. Nunca, nunca desmayes. Llénate de su espíritu, llénase de su poder. Si por alguna razón, por alguna causa, hermanos, claudicaste, hiciste algo incorrecto ante los ojos de Dios, dile: Señor, perdóname, Señor, límpiame, Señor, purifícame, pero sobre todo, Señor, lléname de tu Santo Espíritu para poder seguir adelante. El camino tiene distancia y solo con su ayuda llegaremos al final. Tómate firme de la mano del Señor y no decaiga tu ánimo. Fortalécete en el Señor. Cierra tus ojos allí donde estás y dile al Señor: ayúdame para ser un hombre, una mujer llena de ti, de tu presencia, porque es tan necesario en el tiempo que vivimos. Oramos. Señor Jesús, en esta hora, Señor, nos acercamos a ti para darte gracias, Señor, porque una vez más nos haces recordar, Señor, lo que muchas veces nos has enseñado. Nos haces recordar, Señor, lo que tú deseas que nunca se nos olvide. Señor, guarda a mi hermano. Señor, si de alguna manera contristó tu espíritu, con alguna actitud, con alguna acción, con alguna falta, con algún pecado, Señor, si ahora te pide perdón, límpialo con tu sangre preciosa. Ayúdale, Señor, a no apagar a tu espíritu, a mantener siempre la llama encendida de tu espíritu, buscando en todo hacer siempre tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos a caminar, Señor, por esas sendas, Padre, por esas sendas, Señor, que tú nos has trazado. Ayúdanos a mantener puesta nuestra mirada en ti, el hacedor y consumador de todas las cosas, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y bendice pues la vida de cada uno de mis hermanos y ayúdale, Señor, para que allí donde ellos están puedan siempre exaltar, bendecir y glorificar tu sagrado y bendito nombre. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador.